Muy bien, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de Análisis Teológico 2 y vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a analizar este tema y las posturas referentes a la resurrección de Jesús. Si la resurrección no es más que un epílogo a la historia de la vida terrenal de Jesús, si no es una parte integral del drama de la redención, entonces no hay expiación. En resumen, esta frase significa que la resurrección es clave e importante. Una teología de la resurrección es la presuposición ineludible de una teología de la cruz, pues sin la Pascua, la cruz parece solamente el desperdicio trágico y prematuro de una vida nueva. Una interpretación completa de la obra salvífica de Cristo necesariamente, alumnos, trae consigo una correcta integración de su muerte y su resurrección. Para hablar de la obra salvífica de Jesús, tenemos que integrar estos temas, la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también en su resurrección. La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día, después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento. Es la celebración más importante de la iglesia cristiana. Asimismo, la resurrección de Jesús de entre los muertos se constituye en una doctrina esencial para el cristianismo auténtico. Y una de las diferencias que hay entre el cristianismo y otras religiones es esto, la resurrección de Jesús. Porque las otras religiones tienen sus propios fundadores, Mahoma, Siddhartha Gautama, Buda, Elena White. Ellos están muertos, fundaron su religión, están muertos, están bajo tierra. Es más, sus seguidores hacen peregrinación a sus tumbas, donde están sus restos. Pero el atributo más distintivo del cristianismo es la tumba vacía, la resurrección de Jesucristo. Entonces, es importante entender que al hablar de la tumba vacía, la resurrección de Jesús, estamos hablando de la esperanza de la inmortalidad. Estamos hablando del poder sobrenatural del Dios viviente manifestado históricamente por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora, vamos a ver el acontecimiento, cómo sucedió este hecho, y vamos a ver algunos trasfondos del Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario. La cultura greco-romana, ya fuera la mitología griega, las religiones mistéricas o los filósofos griegos, no proveían una analogía de la resurrección de Jesús, ni tampoco constituyó su matriz. O sea, si vamos a hablar de la resurrección de Jesús, no hay raíz ni en la mitología griega, ni en las religiones mistéricas, ni en la filosofía griega. No hay, no proveen ningún rasgo, ninguna raíz para la base de la resurrección. Analogía se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. O sea, en la mitología griega, en las religiones mistéricas, no hay algo semejante a la resurrección. El Antiguo Testamento solo da testimonio específico de una futura resurrección física de los muertos en contadas ocasiones. Por ejemplo, en Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. También en Job, capítulo 19, versículos 25-26 dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Y también tenemos a Daniel 12, 2, 3, o sea, hablando del Antiguo Testamento sobre los testimonios, algunos testimonios específicos sobre una futura resurrección física. Dice Daniel 12, 2 y 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tales textos, aunque proveen un testimonio específico de una resurrección física, no están vinculados específicamente con el Mesías. Sin embargo, esta expectativa judía de la resurrección constituyó la matriz conceptual tanto de la resurrección de Jesús como de la esperanza cristiana de la resurrección escatológica, o sea, de la resurrección futura de los santos o de los hijos de Dios. Durante la era intertestamentaria, o sea, para el cristianismo, el tiempo que me dio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante esta época, los saduceos rechazaban toda expectativa de resurrección, mientras que los fariseos se adherían a la resurrección. Por eso dice Marcos 12, 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y en Hechos 23, 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos sí creían en una resurrección. Vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento. Y encontramos, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, los siguientes pasajes. En primer lugar están los registros de las tres resurrecciones operadas por Jesús, dos de las cuales se encuentran en los sinópticos, la hija de Jairo, de 12 años, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro de Betania. En segundo lugar están las predicciones de la resurrección, de su resurrección en la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, tenemos la señal de Jonás en Mateo 12, 39, 40, enfatizando que el Hijo del Hombre estaría durante 3 días y noches en el corazón de la tierra. La afirmación luego de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo de que era necesario que el Hijo del Hombre fuese resucitado. Las instrucciones de Jesús luego de su transfiguración a sus discípulos, a los efectos de que guardaran silencio acerca de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre, y ahí está haciendo mención a su resurrección, resucitara de entre los muertos. También tenemos la enseñanza de Jesús acerca del Hijo del Hombre que había de resucitar después de 3 días. Y el dicho de que Jesús caminó a Jerusalén acerca de la futura resurrección del Hijo del Hombre después de 3 días. Entonces encontramos aquí pasajes que nos relatan acerca del trasfondo de la resurrección en el Nuevo Testamento y en el periodo intertestamentario. Ahora vamos a ver los relatos acerca de la resurrección y la crítica del Nuevo Testamento. La crítica literaria, primeramente. ¿Qué es la crítica literaria para hablar de este tema? La crítica literaria es una disciplina que se encarga de analizar y emitir un juicio de valor basado en el contenido de una obra literaria, bien sea una novela, cuento o poema, con el fin de orientar al lector. Por ello, deben emitir críticas claras y precisas. Entonces, ¿qué nos dice la crítica literaria con referencia a los temas en la Biblia sobre la resurrección? En los albores del siglo XX, la atención se dirigió a los resultados de la aplicación de la crítica literaria del Nuevo Testamento a los relatos de la resurrección en los 4 evangelios. Por ejemplo, Kiersson-Lake nos dice, sosteniendo que Mateo y Lucas dependían de Marcos, dio a entender que las variantes en los relatos sinópticos de la resurrección se debían a adornos mitológicos. O sea, lo que nos dice es que lo que se menciona en Mateo y Lucas, que dependían de Marcos,
son relatos mitológicos, adornos mitológicos sobre la resurrección. ¿Qué son los adornos mitológicos? ¿A qué se refiere? Se trata de muchos mitos y leyendas que los escritores añadieron para que pueda sonar como mucho mejor, algo más legendario. Entonces, a ello se refiere a adornos mitológicos. James Orr, por lo contrario, dudó que hubiera existido una gran dependencia sobre el Evangelio de Marcos, usando el prefacio de Lucas para argumentar en contra de tal cosa. James Orr concluyó que los relatos de la resurrección, mientras que necesariamente están interrelacionados, a la vez son independientes en el sentido de que ninguno de ellos está copiado de ni basado sobre los demás. Thomas James Thorburn utilizó la crítica literaria al estudiar los relatos de las apariciones después de la Pascua. Lo hizo para refutar las conclusiones críticas de Paul Wynne, y quien adoptó una teoría de alucinaciones para explicar la creencia de los discípulos de que Jesús había sido resucitado, ¿no? Entonces, Thomas James adopta esta postura, la teoría de las alucinaciones, para explicar sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué es la teoría de la alucinación? ¿Qué afirma esta teoría? Esta teoría afirma que las muchas personas que vieron a Jesús en su cuerpo resucitado simplemente se lo imaginaron. Simplemente se lo imaginaron. Es importante tener en cuenta que las alucinaciones provienen de una persona y no fuera de ella. Entonces, no es posible que todas estas personas se alucinaron que Jesús había resucitado. La alucinación es personal, no es fuera de la persona, lo que significa que las alucinaciones tienen un significado totalmente subjetivo. La ciencia nos dice que en general son ciertas personas particulares, solo ciertas personas particulares tienen alucinaciones, personas que son paranoicas o esquizofrénicas, o personas que están bajo la influencia de drogas, son personas que tienen alucinaciones. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice, sin embargo, que todo tipo de personas vieron a Jesús después de su resurrección. Diferentes edades, diferentes ocupaciones, diferentes orígenes, diferentes puntos de vista. El doctor Gary Habermas observa que estos diferentes individuos, en cada una de estas circunstancias, sean candidatos a alucinaciones, realmente extiende los límites de la credibilidad. No es creíble. También otro estudioso, Peter Craig, dice, las alucinaciones usualmente ocurren solo una vez, excepto para los que están locos. Esta volvió a ocurrir muchas veces a la gente normal. Entonces, es imposible sostener esta postura de Thomas James Thorburn. También tenemos la crítica de las formas. ¿Me dan un segundo, por favor? Para Bultmann, Rudolf Bultmann, ustedes ya le hemos mencionado varias veces en el transcurso de este curso, que era un exegeta y teólogo luterano alemán, los relatos más antiguos simplemente afirmaban que Jesús estaba vivo y que era el Mesías. La perícopa de Emaús, o sea, perícopa viene del griego corte, o sea, perícopa se llama la denominación de cada uno de los pasajes o fragmentos de la Biblia que han adquirido gran notoriedad por leerse en determinadas ocasiones del culto religioso o liturgia. Entonces, la perícopa de Emaús, con su fuerte enseñanza mesiánica, era el único relato primitivo, mientras que los relatos acerca de la tumba vacía surgieron posteriormente. Esto es lo que nos dice Rudolf Bultmann. Ustedes saben que él propone y una de las palabras
favoritas de Bullmann era la desmitologización. ¿Y qué significa esto? Desmitologizar significa descubrir la verdad escondida o poner de relieve la falsedad de la concepción mítica. O sea, los asuntos referidos a la salvación, perdón, a la resurrección, a los milagros, todo esto es mitología. Entonces Bullmann sostenía que había que desmitologizar los relatos sobre Jesús para encontrar la verdad y exponer la falsedad. Martin Dibelius identificó como leyenda, pero no como mito, el final del relato marquino acerca de la tumba vacía, que Marcos habría insertado en lugar del relato de la aparición del Jesús resucitado a Pedro. El término mito, afirmaba, puede aplicarse con justeza al Evangelio de Pedro 35:44, el Evangelio de Pedro, donde también menciona este tema. Pero la historia de Maús sería la única leyenda pascual en el Nuevo Testamento que ha sido preservada en forma casi pura. Según Dibelius, el término leyenda no excluye la presencia de rasgos históricos, más bien afirma solamente que el interés principal del narrador radica en un terreno diferente al de la historicidad. Se concentra en la religiosidad y la santidad del héroe. Entonces, Dibelius pensaba que era un indicador de la moderación del Nuevo Testamento al desarrollar leyendas que no contuvieran leyenda alguna referida a la resurrección, sino solamente relatos del origen y de la difusión de la fe pascual. Y esto es lo que pensaba Dibelius, ¿no? Que en sí los escritores se concentraron en la religiosidad y en la santidad del héroe al momento de afirmar estas cosas como la resurrección. Evidencias a favor de la realidad de la resurrección de Jesús. Varias evidencias importantes, o sea, no pruebas en un sentido estricto, han sido y pueden ser citadas para apoyar o confirmar la factibilidad o realidad de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son esas evidencias? Tenemos algunas y vamos a mencionarlas aquí. Primero, la tumba vacía. Los 4 evangelios aluden directa o indirectamente al hecho de que la tumba de Jesús había sido evacuada. O sea, eso los evangelios lo mencionan directa o indirectamente. Schmiedel y otros han arguido o han dicho en contra del hecho de la tumba vacía sobre la base del llamado silencio de Pablo y de otros autores neotestamentarios. O sea, Schmiedel nos dice, aquí hay un problema. ¿Por qué Pablo guarda silencio sobre la tumba vacía? Y no solo Pablo, sino otros autores del Nuevo Testamento, neotestamentarios. Entonces, Schmiedel también utilizó el silencio de las mujeres en Marcos 16:8, donde dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, él alude también a esto y la falta de un examen satisfactorio de la tumba por parte de opositores como argumentos en contra de la tumba vacía. O sea, la tumba la vieron los que creían Jesús o los que seguían Jesús. Pero ¿qué del otro lado, de los opositores? Como dicen en la radio, ¿no? Le estoy dando, Señor, la oportunidad de también usted poder dar su versión de los hechos. Entonces, Schmiedel nos dice, hay la versión de los hechos de un lado, de los que seguían a Jesús. ¿Y dónde está la versión de los hechos del otro lado, de los opositores? William Lane Craig ha enumerado algunas razones en favor de la historicidad de los relatos sobre la tumba vacía. William Craig, un filósofo y teólogo cristiano, nos dice que la resurrección de Jesús es la explicación más coherente para explicar la tumba vacía y porque los apóstoles predicaron honradamente y sinceramente su resurrección. Según Craig, primero, 1, se comprobó que Jesús estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz. 2, Jesús fue sepultado en la tumba del fariseo José de Arimatea
y sellado por una gran roca. 3. El domingo temprano, un grupo de mujeres encontró la tumba abierta y vacía y quienes custodiaban la tumba no sabían qué había ocurrido. 4. Las apariciones post-mortem, o sea, después de la muerte de Jesús, a sus discípulos y a más de 500 personas. 5. Cuando Jesús murió, sus discípulos huyeron, pero de la noche a la mañana estaban ardiendo de fe y predicaron que Jesús había resucitado, pese al riesgo que se exponían, y prefirieron morir a negar que lo habían visto resucitado. O sea, esto es una locura si hay que asumir que estaban creando esto, que estaban inventando esto. Entonces, para Craig, la resurrección de Jesús, aunque fantástica, es lo que más explica la tumba vacía. Esto es verdad. Por eso la historia es simple y carece de signos de embellecimiento legendario. El crítico radical Rudolf Bultmann incluso admite lo siguiente: la presentación de Marcos es extremadamente reservada en la medida en que la resurrección y las apariciones del Señor resucitado no son contadas. Alrededor del tercer siglo, algunos autores escribieron el evangelio ficticio, la ascensión de Isaías. En el capítulo 3 de ese evangelio de Isaías, versículo 16, Jesús sale de la tumba sentado sobre los hombros de los ángeles Miguel y Gabriel. El relato de Marcos sobre la tumba vacía no está lleno de este tipo de cuentos de hadas. Esto implica que Marcos simplemente estaba reportando lo que pasó, sin agregar más, sin embellecer el tema, sin mitologizar. Esto tal cual pasó. Y hasta el mismo Rudolf Bultmann, que era radical en su crítica, lo admite. También vemos las apariciones post-resurrección, cantidad y secuencia. Acá vemos, ¿no? Acá está un cuadro donde vemos la aparición a María Magdalena, a las demás mujeres, a los discípulos que viajaban en Maús, a Pedro, a los 10 discípulos, a Jacobo, su hermano, a todos los apóstoles, a todos los discípulos, a Pablo en el camino de Damasco, a Pablo encarcelado en Jerusalén. Entonces, aquí están las apariciones de Jesús después de su muerte y resurrección. También podemos ver otras evidencias como la profunda transformación de los discípulos de Jesús. El cambio que hubo en los discípulos, queridos alumnos, es revolucionario. O sea, en la actitud, en la perspectiva de los discípulos de Jesús. Si ustedes recuerdan el momento de que Jesús está orando en el monte Getsemaní, llegan los soldados y ¿qué hacen estos discípulos valientes? Huyen, todos lo abandonan. Entonces, y después después de la muerte y resurrección de Jesús, ver a estos discípulos valientes, envalentonados, predicando, los amenazaban, los perseguían, no importaba, seguían predicando. O sea, aquí hay un cambio revolucionario en la actitud y en la perspectiva de los discípulos de Jesús entre el momento de su muerte y el día de Pentecostés. Esto, para muchos, constituye una evidencia de la factibilidad, de la verdad de la resurrección de Jesús. Los discípulos no estaban anticipando, esperando la resurrección de Jesús. Si ustedes recuerdan, Jesús siempre les decía, yo, o sea, en 3 días destruiré este templo, volveré a reconstruir, pero ellos no entendían a qué se refería. O sea, ellos no estaban esperando, ni sabían que Jesús iba a resucitar, por más que Jesús les había mencionado varias veces. A pesar de las predicciones, sus expectativas de un reino mesiánico temporal habían sido hechos trizas, porque ellos esperaban un reino mesiánico, sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, reinando terrenalmente. Entonces, cuando Jesús muere, sus expectativas totalmente se hacen trizas. Ellos ni pensaban, no, el Señor Jesús va a resucitar y va ahora sí a reinar. No, no, se rompe toda su esperanza de un reino mesiánico terrenal. Su indignación y enojo pronto se vieron transformados en vergüenza y remordimiento, pero fueron completamente cambiados, pasando del desánimo y la desesperación al denuedo. Predicaban con denuedo, pasaron de la indignación, del enojo, de la vergüenza y remordimiento a predicar, a ser hombres con denuedo, con valentía. Entonces, esto, la profunda transformación de los discípulos de Jesús,
es una evidencia de la resurrección de Jesús. La pregunta aquí es, ¿puede explicarse tal transformación de estos hombres sin tomar en cuenta un evento tal como la resurrección de Jesús? Les dejo la pregunta allí. También tenemos la ausencia de una negación válida en aquella época, ¿no? Si los judíos o romanos del siglo I hubieran ofrecido evidencia inequívoca, o sea, una evidencia indisputable, o sea, no había cómo refutar esa evidencia en contra de la resurrección, entonces si hubieran presentado una evidencia así, de que Jesús continuaba muerto, de que Jesús no había resucitado, no solamente habría podido utilizarse, e indudablemente habría sido utilizada como un medio para suprimir o sofocar el naciente movimiento cristiano. Las instrucciones dadas a los guardianes por parte de los principales sacerdotes y ancianos, a los efectos de que declarasen que el cuerpo de Jesús había sido robado de noche por los discípulos y el pago por esto, diseñados en parte para que el gobernador romano no disciplinara a los guardianes, no constituyó una negación convincente de la realidad de la resurrección de Jesús, sino más bien esto fue un esfuerzo por suprimir el hecho de la resurrección. Era poco creíble para los que escuchaban en ese primer siglo lo que había pasado, que hombres, 12 hombres pescadores, habían ido y se habían enfrentado a soldados y habían removido esa roca grande que pesaba toneladas de la tumba de Jesús y se habían robado el cuerpo de Jesús. Era poco creíble. Por eso cuando seguramente alguien discutía, no, Jesús resucitó, no, se robaron la tumba, pero ¿cómo? 12 hombres se pudieron enfrentar, mover la roca y robarse el cuerpo de Jesús. Era cuestión de vida o muerte para los soldados. Entonces, era poco creíble esa negación sobre la resurrección de Jesús. También tenemos la historia subsiguiente de la iglesia cristiana, la existencia misma, la preservación y el considerable crecimiento del cristianismo durante los primeros siglos de la era cristiana son un testimonio de la resurrección de Jesús. O sea, la iglesia cristiana empezó a crecer, a avanzar, por más persecución que había, por donde los diseminaban, allí sembraban la palabra de Dios, allí se establecían iglesias. Entonces la fe cristiana empezó a crecer de una manera tal que no habría explicación humana. La resurrección no solamente se ubicó en el centro de la proclamación cristiana, sino que también es la mejor explicación del movimiento cristiano en sí mismo. La iglesia, por tanto, es la prueba viviente, monumental y perenne de la resurrección de Jesucristo. O sea, la iglesia es el testimonio de la resurrección de Jesús. Como siempre lo digo cuando predico en la iglesia o predicamos, si Jesús no hubiera resucitado, vana, lo decía también el apóstol, es nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? ¿A quién le cantamos si Jesús está muerto? ¿A un Dios muerto? ¿Por qué estamos como iglesia aquí? Si Jesús no hubiera resucitado. Entonces la iglesia es una prueba evidente de la resurrección de Jesucristo. También tenemos el día del Señor. Que los primeros cristianos hayan observado el primer día de la semana como el día del Señor, por ejemplo, lo que nos dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, en vez de continuar con la observancia del séptimo día, el sábado judío, es muy difícil de explicar más allá de la creencia cristiana primitiva de que Jesús había sido resucitado entre los muertos el primer día de la semana, es muy difícil explicar este cambio. Seguramente se hubiera necesitado más que una ilusión para convencer a los judíos cristianos de la validez de semejante cambio. Día del Señor es conocido como el Día del Señor Jesús. Hay una expresión en el Nuevo Testamento
Curiacos, que se traduce como día del Señor o como del Señor. Este adjetivo podría expresarse quizás como señorial en español. Sin embargo, en la Biblia se traduce como del Señor. Curiacos aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 11:20 para referirse a la cena del Señor y en Apocalipsis 1:10 el versículo que hemos leído, Curiacos en griego. Hacia fines del primer siglo, Juan recibió su visión del Apocalipsis en el día del Señor, expresión que en aquella época ya se entendía como domingo. Al traducirse curiacos al latín como dominicus, nos quedó en español la palabra domingo para referirse al día del Señor. Jesús llegó a ser reconocido como Señor ese día porque fue cuando señoreó sobre la muerte, lo venció, lo dominó. Al resucitar, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, y los que creemos en su resurrección creemos que Él es el Señor. Y por eso recordamos ese día, su día. Ahora vamos a ver principales teorías que niegan la historicidad o factibilidad de la resurrección corporal de Jesús. Hay muchas teorías y aquí hemos seleccionado algunas en este curso de análisis teológico 2. Tenemos, por ejemplo, la teoría del fraude intencional. La teoría más antigua, rastreable a los sumos sacerdotes judíos y su soborno de los guardias romanos inmediatamente después de la resurrección de Jesús, alega que los discípulos de Jesús hurtaron su cuerpo de la tumba de José de Arimatea mientras los guardianes romanos dormían. Y la pregunta ¿es probable esta hipótesis? Que los romanos podían ser sancionados, puesto que los romanos podrían ser sancionados con la pena de muerte por un acto de traición, a saber, dormir en horas de guardia. Es probable que estos guardianes estuvieran, de hecho, durmiendo profundamente. Sí, efectivamente los guardianes estaban durmiendo. Sí, o sea, la pregunta es, ya, bueno, digamos que sí, estaban durmiendo profundamente. ¿Cómo habría sido posible para los discípulos quebrar los sellos sin hacer un ruido considerable? ¿Y cuán silenciosamente habrían podido remover la gran piedra de la boca del sepulcro, sin temor de perturbar a los soldados? ¿Habrían sido los descorazonados discípulos lo suficientemente crédulos o temerarios? Si estaban de temor, estaban escondidos. O sea, de un momento a otro se pusieron la capa de Superman y fueron a sacar el cuerpo de Jesús. Por eso dice acá la pregunta, y les digo, ¿no? ¿Habrían sido los discípulos con mucho temor, se habrían armado de valor para intentar semejante traslado? ¿Puede la posesión del cuerpo de Jesús por parte de sus discípulos explicar la increíble transformación de los discípulos mismos? Aún, o sea, y les digo esto, ¿no? Que aún los racionalistas modernos han hallado que esta teoría es una imposibilidad desde el punto de vista psicológico también. También tenemos otra teoría, la teoría del desmayo. Según Paulus, Jesús no murió, sino que entró en un estado de inconsciencia, luego de 6 horas en la cruz. Sus heridas no mortales tuvieron el efecto de una sangría. En el fresco clima primaveral y con la ayuda de las especies, Jesús poco a poco fue reviviendo, dice. Su tumba fue abierta por algunas personas, posiblemente esenios. Se puso la ropa del jardinero que encontró por allí y partió del lugar. En varias ocasiones posteriores apareció disfrazado a sus discípulos en Galilea y Jerusalén y finalmente murió en el Monte de los Olivos. A favor de esta teoría se han alegado 2 consideraciones: la ausencia de pruebas formales de su muerte y la posibilidad abstracta de una vuelta subsiguiente a la vida y la conciencia. Esta teoría, alumnos, no toma en cuenta las consecuencias fatales evidentes de la crucifixión. Postula de manera improbable que Jesús, debilitado, hubiera podido deshacerse de su ropaje de entierro, hacer caso omiso de la penetración del pericardio de Jesús por el envío de la lanza, tenía
al costado la lanza incrustada, una herida. Así también obvió el certificado de muerte entregado por el centurión a Poncio Pilato, porque había que certificar la muerte de los crucificados. Pues un soldado romano no se le iba a pasar esto, y acarrea el resultado inmoral de que los discípulos hubieran sostenido que Jesús había sido levantado cuando no lo había sido. Así que los discípulos también mintieron al momento de decir que Jesús resucitó de los muertos cuando no era cierto. Y así como el consentimiento de Jesús a tal mentira, Jesús dijo, bueno, ya, está bien, digan que resucité. O sea, esta teoría del desmayo es insostenible. También tenemos otra teoría, la teoría de la persona equivocada. Y los musulmanes han adoptado una negación de la resurrección corporal de Jesús basada sobre su negación de que Jesús mismo haya sido crucificado. Es más, hay una película que vi hace algunos años atrás sobre el Evangelio, sobre la vida de Jesús desde el punto de vista musulmán. Y aunque me parecía hasta gracioso, es algo que sostienen los musulmanes, la negación de la resurrección corporal de Jesús. El Corán acusa a los judíos de una falsedad al sostener que habían llevado a la muerte a Jesús de Nazaret. Los musulmanes comúnmente sostienen que Dios les puso un hechizo a los enemigos de Jesús para rescatarlo, y que bien o Judas Iscariote o Simón de Cirene tomaron su lugar a último momento. Bueno, como les dije en la película que vi, ahí se ve que el que toma su lugar es Judas Iscariote. Tal teoría revela más acerca de la ofensa que toma el Islam frente a la cruz de Jesús. También tenemos la teoría de la tumba equivocada. Kirsot Ley fue el padre de esta teoría, según la cual las mujeres que llegaron con sus especias buscando la tumba de Jesús, en realidad se allegaron por error a otra tumba, o sea, llegaron a otra tumba, se equivocaron. El GPS no les marcó bien y por lo tanto llegaron a una tumba, a un sepulcro equivocado. Jerusalén contaba con numerosas tumbas en la roca y las mujeres probablemente habrían observado el entierro de Jesús desde cierta distancia. Por consiguiente, su habilidad de localizar la tumba correcta era limitada. Esperando encontrar una tumba cerrada, las mujeres se toparon con una tumba abierta. Al construir su teoría, Lake seleccionó arbitrariamente, o sea, porque él quiso seleccionar y que favorezca su interpretación, selecciona arbitrariamente algunos de los elementos de los relatos de los evangelios, haciendo caso omiso de otros. Pasó por alto el ha resucitado en Mateo 28:6. ¿Acaso Pedro y Juan también fueron a la tumba equivocada después de que María Magdalena les contara que el sepulcro estaba vacío? Aquí surge otra pregunta también. ¿Acaso Juan no vio los lienzos del entierro que yacían intocados en la tumba vacía? ¿Cómo podrían haberse encontrado tales lienzos si nadie hubiera sido sepultado allí? ¿Por qué se hallaron los lienzos del entierro de Cristo sin tocar en esta tumba vacía, la tumba que Ley sostiene en el sepulcro equivocado? Entonces Ley interpretó el no está aquí en el sentido de que el ángel o joven les habría señalado otra tumba. O sea, el ángel les dijo, no está aquí, se equivocaron de tumba, vayan a la otra tumba. Asustadas las mujeres huyeron, ¿no?, al ver a los ángeles, y luego inventaron la idea de que el ángel había estado anunciando la resurrección de Jesús. O sea, en vez, Ley señala que cuando el ángel le dijo, no está aquí, primero las mujeres se equivocaron y el ángel estaba dirigiendo a la tumba correcta, pero las mujeres se asustaron y luego inventaron la idea de que el ángel les dijo, les había anunciado la resurrección de Jesús. Entonces es un invento de los ángeles, es un invento de las mujeres el tema de la resurrección de Jesucristo. También tenemos la teoría de la visión subjetiva. ¿Qué es subjetiva o subjetivo? O sea, es algo que se basa en los sentimientos de la persona. Es una persona que hace juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos. Entonces, hay esta teoría también, la forma subjetiva explica las apariciones de Jesús, no sobre la base de su resurrección del sepulcro, sino como el resultado de reacciones psicológicas humanas,
es decir, como visiones de Jesús iniciadas humanamente. Strauss, luego de rechazar la teoría del desmayo, postuló que la aparición de Jesús, llamada Cristofanía, a Saulo de Tarso, en 1 Corintios 15:8, que dice la palabra de Dios, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Strauss señala esto, y este versículo, que fue una cristofanía interna, subjetiva, y que las otras apariciones fueron de la misma naturaleza que la aparición a Saulo. Por ende, los discípulos, luego de reflexionar sobre la esperanza mesiánica en el Antiguo Testamento, a la que agregaron el Salmo 16:10, se exaltaron, actualizaron en sí mismos al Cristo resucitado de manera visionaria y concluyeron que no podía ser que fuera mantenido aprisionado por la muerte. No, mejor dicho, no. Los discípulos reaccionaron y dijeron, no, no puede ser. Jesús no puede quedar prisionero por la muerte. Él ha resucitado. Es una visión subjetiva, o sea, en base a sus sentimientos. Como dice acá, ¿no? Se exaltaron, no, dijeron, vamos a cambiar de perspectiva porque Jesús no puede quedar muerto. Él ha resucitado. Entonces, esta teoría es el nacimiento de la resurrección, pero en los sentimientos de los discípulos, hasta del mismo apóstol Pablo. Según Ernest Renan, Jesús después de su muerte siguió siendo un consolador viviente para sus discípulos y María Magdalena, marcada por un entusiasmo crédulo y una imaginación vívida, le dio al mundo la ilusión de una deidad levantada del sepulcro. Mejor dicho, el Jesús resucitado era una ilusión inventada por los mismos discípulos en base a sus sentimientos, en base a lo que ellos pensaron o cambiaron de mentalidad, pero en base a lo que ellos pensaban o creían o sentían. Para Alfred Lois, las apariciones estaban basadas sobre visiones en las que la fe pudo encontrar alimentación y confirmación debido a la buena razón de que la fe las había creado. La fe levantó a Jesús a la gloria que esperaba. La fe lo declaró viviente para siempre porque la fe misma estaba decidida a no morir nunca. Entonces, las alucinaciones presuponen una preposición o expectativa, pero esto no caracterizaba a los discípulos. Además, una alucinación es necesariamente una experiencia individual y no la experiencia común de 500 personas que habían visto a Jesús vivo, resucitando y caminando. También tenemos la teoría de la visión objetiva. La teoría objetiva, por otro lado, explica las apariciones de Jesús después de la resurrección en función de visiones causadas divinamente, ya sea por Jesús o por el Espíritu Santo, que estaban diseñadas para enseñar a los discípulos que su resurrección era una realidad espiritual. Lampe interpretó 1 Corintios 15:8, que dice la palabra de Dios, y al último de todos, nuevamente lo repito, como un abortivo, me apareció a mí. Lampe interpreta esto como una referencia a una experiencia de visión, una revelación objetiva, apremiante y convincente de que Jesús no estaba muerto, enterrado y olvidado, sino que aquí y ahora era el Señor viviente. Sin embargo, no se refería a una resurrección corporal. Mejor dicho, la teoría de la visión objetiva es que el mismo Señor Jesús o el mismo Espíritu Santo estaban haciendo nacer estas visiones en los discípulos sobre la resurrección de Jesús, pero eran iniciadas por ellos, iniciadas por Jesús, iniciadas por el Espíritu Santo, eran visiones causadas divinamente por ellos. Por eso se llama la teoría de la visión objetiva, para señalar que Jesús estaba vivo, pero no corporalmente, sino espiritualmente. Las apariciones no fueron meras alucinaciones, sino que involucraban la presencia objetiva de Cristo afuera de ellos. No fueron principalmente pruebas, sino que eran el método por el cual el Señor resucitado convocó a las personas a la misión apostólica. Jesús estaba vivo en cuerpo.
era el Dios hombre, estaba vivo, tal como había venido al mundo después de su resurrección. También tenemos la teoría legendaria o mítica. Ernest Renan se refirió a leyendas tocantes a la resurrección. Alfred Loisy repetidamente empleó el término mitos al conectar la resurrección de Jesús con el día del Señor. Thomas Kelly insistió en que la forma de la creencia en la resurrección de Jesús era mítica y por consiguiente no era histórica, pues existían paralelos en Babilonia, en Egipto y Grecia, pero tal forma de fe no tiene nada que ver con la verdad o falsedad de la creencia en sí. O sea, afirmaban que esto era una leyenda, algo mítico, que habían paralelismos en historias míticas de Babilonia, de Egipto y de Grecia, referida a dioses o semidioses también. Rudolf Bultmann, al definir la mitología como el uso de imágenes para expresar lo ultramundano en función de este mundo y lo divino en función de la vida humana, el otro lado en función de este lado, identificó la resurrección de Jesús como un acontecimiento no histórico, como un evento no perteneciente a la historia pasada y como un evento pura y sencillamente mítico. Su resurrección simplemente no puede ser un hecho visible en el ámbito de la historia humana. Referente a este punto, no pocos críticos bíblicos, historiadores del cristianismo primitivo y teólogos de los siglos XX, de los siglos XIX, han aplicado los términos leyenda y o mitos a los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a la tumba vacía y a las apariciones de Jesús después de la resurrección. Por ejemplo, Paul Tillich nos dice que la investigación histórica debería tratar de identificar el elemento fáctico bajo el símbolo de la resurrección sobre la base del material legendario y mitológico que lo rodea. Entonces, Rudolf Bultmann identifica la resurrección de Jesús como un acontecimiento no histórico. Y nosotros como creyentes, como cristianos, estudiosos de la Biblia, creemos que la resurrección de Jesús también fue un evento histórico, que sucedió, pasó, no es mítico, no es una leyenda, es real. Su resurrección es visible para la humanidad entera. ¿Cuáles son las consecuencias de la resurrección de Jesús? ¿Qué trae la resurrección de Jesús a las vidas, a las personas, al mundo? Uno, la identificación de Jesús como el poderoso Hijo de Dios. Por medio de su resurrección y según el Espíritu de Santidad, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder durante su ministerio. Los discípulos llegaron a reconocerlo como el Hijo de Dios, pero la resurrección proporcionó una identificación poderosa y completa de su filiación divina singular. También vemos, como consecuencia de la resurrección de Jesús, la aprobación, vindicación de Jesús. Que Dios Padre levantara a Jesús de entre los muertos constituyó o manifestó la aprobación del Padre y la plena vindicación de su Hijo en contraposición a la condena de los crucificadores. Según Pedro, a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, en el griego epoiesen, Señor y Cristo. Esta afirmación aparece en el sermón de Pedro inmediatamente después de una referencia a la resurrección de Jesús. También vemos como consecuencia de la resurrección de Jesús la liberación de la victoria sobre la muerte en cuanto consecuencia del pecado. La resurrección de Jesús constituye y pone en efecto la liberación de Dios de y la victoria sobre la muerte como consecuencia del pecado. Citando y aplicando Isaías 25:8, Pablo declaró: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54, también citando Oseas 13:14 y utilizando las analogías de conquistador, militar y escorpión, preguntó: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
Esta victoria por medio de Cristo, que apunta hacia la resurrección escatológica, fue realizada por medio de su resurrección. La centralidad de la resurrección, y con esto estamos concluyendo, para toda la fe y todo el mensaje cristiano, debe a esta altura ser más que evidente, pues su resurrección no es simplemente un sello externo, no es simplemente un apéndice probatorio del evangelio cristiano, sino que la resurrección ingresa como elemento constitutivo a la esencia misma de ese evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, dice la palabra de Dios. La doctrina de la resurrección de Jesús debe evocar alabanza por su manifestación del poder de Dios, gozo por su victoria estratégica sobre el pecado, la muerte y los poderes malignos, entrega para poder apropiarnos de su nueva vida para nuestro vivir y esperanza en la realización final asegurada del propósito de Dios. Como conclusión, entonces, en la teología cristiana, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Nosotros como cristianos, alumnos, cristianos, hijos de Dios, como cristianos, los cristianos por la fe en el poder de Dios son resucitados espiritualmente con Jesús y son redimidos para que puedan andar en una nueva forma de vida. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe cristiana. Muchas gracias, queridos alumnos, por prestarme atención. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase.